Bueno, muchas gracias por invitarnos. Bueno, me dijo que hablar algo del Barzón, pues a lo mejor ya muchos de ustedes lo conocen. Es una organización de productores y también de usuarios de servicios financieros. La presentación de este atlas para nosotros representa una oportunidad en un debate que estamos queriéndole dar mucha fuerza y que tiene que ver con la concentración de los mercados y el control oligopólico del mercado agroalimentario. Si ustedes observan las cifras que daba Silvia, pues hay un incremento en el consumo de la carne. No es un fenómeno mexicano, como bien lo señala el atlas, pues constituye una tendencia que tiene ya buena cantidad de tiempo prácticamente en todo el mundo. Esto se origina por una mayor percepción de ingresos y el surgimiento prácticamente en todos lados de una clase media mucho más fortalecida económicamente, con nuevos patrones de consumo, con aspiraciones a llegar a estatus distintos de carácter social, y entonces el consumo de proteína de origen animal pues alcanza una magnitud sin precedentes. Y el consumo de carne es directamente proporcional a la caída del consumo de otros productos, particularmente el frijol. Y quizá de frutas también. Pero en el caso de México ustedes ven cómo el consumo de carne sube y el consumo de frijol cae prácticamente en la misma proporción. El mercado de la carne tiene una característica, la carne bovino tiene una característica particular, distinta a la carne de pollo y también diferente al mercado de huevo. Todavía en el mercado de carne de bovino existe una cantidad muy grande de productores de carne. Somos quizá más de 1 millón de productores de carne. Es decir, muchísimas familias se dedican a la producción de carne y a veces tienen ganado con doble propósito también para la producción de leche. A diferencia del mercado del pollo o del huevo, donde las empresas están constituidas de manera vertical y prácticamente han logrado la desaparición de las pequeñas granjas familiares, tanto para producir pollo como para producir huevo o para la producción de cerdo. Quizá el mercado de carne bovino sigue presentando una característica muy importante en cuanto a cientos de miles de mexicanos dedicados a esta actividad. Es decir, tenemos una población productiva sumamente dispersa, disgregada. Pero hablar de la carne no es solamente quien la produce, es hablar de que se tiene que matar el animal o la industria de la matanza. Tenemos un poco menos de 2000 rastros, la mayor parte de ellos son rastros municipales, sin ninguna condición de salubridad, trabajan con niveles de higiene sumamente atrasados, lo que hace que en este primer eslabón el precio del producto pues sufra una merma muy importante. Los llamados rastros privados o los otros rastros TIF, rastros de inspección federal, pues son una minoría y están en un cierto nivel de concentración y en manos de muy pocas empresas. Y luego tenemos otro eslabón, que son los engordadores de ganado. Son los engordadores de ganado. Ellos llegan con el pequeño ganadero, compran las reses, los llevan a los corrales, duran 2 o 3 semanas o 15 días o un mes, los engordan, algunos los mandan al extranjero
desarrollan una actividad de exportación muy importante, o a otros los meten directamente a los canales de comercialización, y entonces tenemos otros eslabones como son los empacadores, los comercializadores y las ventas al menudeo. Nosotros hemos analizado cada uno de estos eslabones y hemos tratado de medir el índice de concentración bajo las fórmulas más utilizadas a nivel internacional, y quizá en el terreno de la actividad ganadera no se dé tanto un control oligopólico o un control monopólico, pero en el ámbito de la matanza, de la conformación de los rastros, en el ámbito de los grandes engordadores y de los procesadores, de los empacadores y de los distribuidores y de las tiendas que realizan la venta directa al menudeo, los niveles de concentración ya empiezan a preocuparnos. Y ustedes en el estudio pues van a ver cómo el precio pagado al productor pues resulta un poco más de la mitad de la ganancia y el margen de intermediación que se llevan los vendedores finales. La dependencia en materia de grano se debe al alto consumo de carne. Como decía Silvia, nosotros no tenemos problema no somos dependientes de maíz para consumo humano, pero sí somos dependientes de maíz y de sorgo y de todos los forrajes, también de oleaginosas, para el consumo animal. Allí es donde está nuestro mayor talón de Aquiles. Los niveles altos de dependencia se sitúan fundamentalmente porque no tenemos la suficiente producción para garantizar toda la demanda que requiere la ganadería, llámese ganado bovino, llámese pollo, llámese cerdo. Ahí es donde tenemos el problema fundamental de dependencia alimentaria en materia de maíz amarillo, de sorgo y de otras oleaginosas, como el caso concreto, también podemos decir el caso concreto de la soya. Entonces, aquí la discusión, el debate que nosotros queremos introducir es cómo ordenamos el mercado. Este mercado de carne de bovino tiene un valor anual de aproximadamente 300,000 millones de pesos. No estamos contando ni los alimentos procesados, ni tampoco toda la cantidad de carne de importación. La producción de carne de bovino en nuestro país tiene ese valor. En conjunto con la actividad agrícola sumamos alrededor de 720, 730,000 millones de pesos. Todo el mercado agroalimentario tiene un valor superior al millón de pesos, un poco más de 8% del Producto Interno Bruto. Es decir, el mercado de la carne ocupa un lugar significativo para la economía nacional, y si bien somos deficitarios en carne, también en leche, no lo somos en huevo, lo somos en pollo, lo somos también en cerdo, pero nuestros niveles de autosuficiencia o nuestro déficit en relación a las importaciones de carne de bovino cada día son más reducidas. El problema aquí fundamental pues son los altos niveles de concentración. A pesar del volumen y la magnitud y el valor que tiene el mercado de la carne, la mayor parte de los ganaderos pequeños y medianos vive prácticamente en condiciones de subsistencia, en una situación de miseria. Ya lo que hacen ahora es pues las instalaciones, para que duren muy poco, estabulados o en corrales, como se les dice, inmediatamente sacarlos a la venta. El negocio fundamental está en la engorda de ganado. En la engorda de ganado. Y el otro grave problema pues es todos los insumos, los servicios, la genética. Ustedes van a conocer ahí los datos, pero la mayor parte es ganado corriente. En segundo lugar son las cruzas de ganado, pero un nivel muy pequeño
se constituye como lo denominamos aquí, ganado fino. La mayor parte de los productores, tanto del trópico como del norte, del altiplano, pues tiene ganado denominado ganado corriente. Por eso los niveles de pobreza pues se ven más afectados, porque la sequía, por ejemplo, la sequía que vivimos hace algunos años trajo una mortandad muy importante de ganado, y esto provocó que muchas de las regiones donde era prácticamente la base fundamental de su existencia, pues cayera en una situación muy difícil, sobre todo en el centro y en el norte del país. Entonces nuestra lucha ahorita es por ordenar el mercado agroalimentario. Queremos nosotros que el problema fundamental es el de la concentración excesiva, que es un mercado con mayores niveles de dominancia y de concentración, incluso más que en el mercado financiero, un poco menos estudiado quizá que el mercado de telecomunicaciones, pero los niveles de concentración no solamente en carne, sino en maíz, en acopio y en comercialización de frijol, en leche, pues es la constitución de un oligopolio sumamente poderoso que desde hace mucho tiempo no ha sido tocado. Ustedes van a ver en el estudio que, si bien es cierto que a mayores ingresos, mayor consumo de carne, lo cierto es que la gente con mayores ingresos consume menos carne como porcentaje de la proteína de origen animal, y la gente más pobre, la gente más humilde, tiene un consumo de carne superior como porcentaje de proteína animal. Quiere decir que si bien el ingreso dispara el consumo de carne, los estratos con mayores recursos, con mayores ingresos, no tienen el mismo porcentaje del consumo de proteína animal dirigido a la carne, sino que buscan otro tipo de opciones. Y en el caso de la gente pobre, o lo que se le denomina el decil número 1, sí, la adquisición de proteína de origen animal tiene como base precisamente un mayor consumo de carne, con todo lo que esto implica en términos de enfermedades y todo lo demás. Entonces, pues este es un mercado totalmente distorsionado. Las empresas las conocemos, su carne ocupa el primer lugar en engorda y en exportación en nuestro país, es el grupo BIS, pero también hay algunas uniones ganaderas dominadas por agentes privados, como la Unión Ganadera de Tabasco, la Unión Ganadera de Sonora, o el grupo, los otros grupos que tienen varias denominaciones, Don Fileto, en fin, pero es allí donde está la concentración. Entonces, al igual que en otros segmentos del mercado agroalimentario, no está en cuanto a la producción, está en el acopio y en la comercialización, en los sistemas de matanza, en la infraestructura que se tiene para el sacrificio de las reses, que de una otra manera es lo que permite o lo que puede lograr mayores ingresos para los productores de carne, para los ganaderos. Y pues este es un tema pendiente: cómo ordenamos este mercado y cómo evitamos la desaparición de muchos pequeños ganaderos. Este yo creo que es uno de los grandes retos, uno de los enormes desafíos, y cómo logramos también que pudiera haber prosperidad en ese segmento, porque no quisiéramos que nos ocurriera lo mismo que en el mercado de pollo, o en el mercado de huevo, o en el mercado de cerdo, donde prácticamente las pequeñas granjas familiares han desaparecido totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias.